Los seres humanos hemos estado interesados en la inteligencia desde el principio de nuestra historia escrita. Los primeros filósofos griegos fueron quienes empezaron a discutir la naturaleza de la lógica y el conocimiento, el pensamiento y la memoria. El desarrollo temprano del campo de la psicología se centró en gran parte en el estudio de la inteligencia humana. Charles Spearman fue el primero en hablar sobre la concepción y la evaluación de la inteligencia. La primera persona que fue verdaderamente experta en la medición del constructo psicológico que es la inteligencia. Él creía que la inteligencia estaba compuesta por distintas habilidades y quería medirlas utilizando los avances de la estadística. Saber cómo esas se relacionaban entre sí. Raymond Cattell hizo un estudio junto con Galton y Wissler en el cual no les permitió encontrar relaciones estadísticamente significativas entre las pruebas mentales que administraron. Lo que parecía sugerir que no estaban midiendo una sola capacidad subyacente, sino una amplia gama de habilidades. Por otro lado, Spearman encontró correlaciones positivas entre todas las variables medidas por las pruebas mentales y también encontró que esas puntuaciones se correlacionaban con otras medidas de habilidad mental. Este hecho lo llevó a ser capaz de demostrar que una fuente común de varianza explicaba las correlaciones entre todas las pruebas mentales y llamó a esto el factor general de inteligencia, o G. G era un factor común compartido entre la mayoría de las medidas mentales y cada medida también tenía un factor o factores específicos únicos para esa medida. Es decir, existía un factor general de inteligencia. Durante las décadas siguientes, Spearman y muchos otros investigadores realizaron investigaciones que apoyaron en gran medida la existencia e importancia de G. Y se diferenció entre GF, inteligencia fluida, y GC, inteligencia cristalizada. La inteligencia fluida se refiere a las operaciones mentales que un individuo puede usar para resolver problemas novedosos sin ningún conocimiento previo. Es la capacidad de analizar nuevas tareas, razonamiento lógico, identificar, relacionar, resolver y extrapolar conceptos. La inteligencia fluida está influida por el proceso madurativo. Se deteriora con la edad a partir de los 20 años ya que está determinada genéticamente. Esto es imprescindible en los ámbitos científico, matemático y de resolución de problemas técnicos. En el razonamiento fluido están incluidos los razonamientos inductivos y deductivos. Inteligencia cristalizada. La inteligencia cristalizada se refiere a la amplitud y a la profundidad de los conocimientos adquiridos de una persona. Es decir, es la aptitud para usar métodos de resolución de problemas previamente adquiridos y a menudo culturalmente definidos. Estos conocimientos son principalmente verbales basados en el lenguaje. Este tipo de inteligencia se adquiere a través de la educación y las experiencias vividas. La inteligencia cristalizada se mantiene más o menos estable hasta los 40 años, donde puede incrementar o no. Depende de los conocimientos adquiridos de cada persona a lo largo de la vida. Similitudes y diferencias. Las dos inteligencias están bastante relacionadas entre ellas. Existe una elevada correlación de 0,61 obtenido a partir del análisis del WAIS, donde se aplicaron distintas pruebas para medir las dos inteligencias. Las pruebas de vocabulario y la subescala verbal se consideran buenas medidas. Estos resultados han llevado a argumentar que ambas son simplemente distintos aspectos de un factor de inteligencia. Las pruebas para hallar este cociente intelectual tratan de medir ambas variables. Existen distintas formas y escalas para evaluar estas inteligencias. Por ejemplo, la escala de Wechsler de inteligencia para adultos mide la inteligencia fluida en la escala de la actuación y la inteligencia cristalizada en la escala verbal.
El resultado del cociente intelectual se basa en una combinación de esas dos escalas. Al decir que las dos inteligencias están relacionadas nos lleva a afirmar que no son independientes entre ellas. Las diferencias individuales en inteligencia cristalizada dependen del nivel de inteligencia fluida. Jerárquicamente, inteligencia fluida es superior a inteligencia cristalizada. No es sorprendente que las personas con una alta capacidad de inteligencia fluida tienden a adquirir más conocimientos de inteligencia cristalizada ya que presentan tasas más rápidas. El proceso de adquisición de conocimiento factual se denomina a veces inversión cognitiva. Las dos inteligencias aumentan con la edad, pero a partir de la juventud sus procesos de desarrollo se diferencian. La inteligencia fluida disminuye con los años mientras que la inteligencia cristalizada aumenta. Eso puede explicar el hecho de que el rendimiento es inferior en la gente mayor que en jóvenes. Por otro lado, encontramos las diferencias a nivel de variabilidad. La inteligencia fluida se mantiene estable a lo largo de la vida y la cristalizada aumenta. La inteligencia cristalizada, a diferencia de la fluida que depende mucho de la genética, depende de cada persona. Su desarrollo es distinto en cada individuo. La inteligencia cristalizada es más susceptible de cambio ya que se basa en conocimientos específicos adquiridos. Al aprender nuevos hechos, el fondo de conocimiento de alguien se amplía. Pero si la persona no adquiere conocimiento a través de la educación y la experiencia, no podrá aumentar su inteligencia cristalizada. La inteligencia fluida es la que se ve más afectada por lesión cerebral. Es evidente ya que esa es la que incluye habilidades tales como reconocimiento de patrones, razonamiento abstracto y resolución de problemas. El deterioro del rendimiento en algunas tareas de medición de la inteligencia de fluidos y el rendimiento mejorado en otros se encuentran en algunas medidas en los individuos con trastornos del espectro autista, incluyendo el síndrome de Asperger. Duro revés al efecto Flynn. El efecto Flynn es la subida continua, año por año, de las puntuaciones de cociente intelectual, un efecto visto en la mayor parte del mundo. Una serie de investigaciones del Reino Unido desde 1938 hasta 2008 estimó la tasa de crecimiento en torno a 2 o 3 puntos de coeficiente intelectual por década. Entre las explicaciones que se han dado a este fenómeno podemos encontrar una mejor nutrición, una tendencia hacia familias más pequeñas, una mejor educación, una mayor complejidad en el ambiente y la heterosis. Es un término utilizado en genética para la crianza y mejoramiento selectivo. Mingrow, 2004. Aunque hay autores que afirman que los elementos más relevantes que explican el fenómeno son las influencias médicas y las nutricionales. El coeficiente intelectual medio de la población mundial, que desde la posguerra hasta finales de los años 90 siempre había aumentado, en los últimos 20 años está disminuyendo. Es la vuelta del efecto Flynn. Parece que el nivel de inteligencia medida por las pruebas disminuye en los países más desarrollados. Muchas pueden ser las causas de este fenómeno. Una de ellas podría ser el empobrecimiento del lenguaje. En efecto, varios estudios demuestran la disminución del conocimiento léxico y el empobrecimiento de la lengua. No solo se trata de la reducción del vocabulario utilizado, sino también de las sutilezas lingüísticas que permiten elaborar y formular un pensamiento complejo. La desaparición gradual de los tiempos subjuntivo, imperfecto, formas compuestas del futuro, participio pasado, da lugar a un pensamiento casi siempre al presente, limitado en el momento, incapaz de proyecciones en el tiempo. La simplificación de los tutoriales.
La desaparición de mayúsculas y la puntuación son ejemplos de golpes mortales a la precisión y variedad de la expresión. Solo un ejemplo: eliminar la palabra señorita, es decir, ya desueta. Antigua, fuera de uso actual, no conforme con la actualidad, vieja, pasada de moda, no solo significa renunciar a la estética de una palabra, sino también fomentar involuntariamente la idea de que entre una niña y una mujer no hay fases intermedias. Menos palabras y menos verbos conjugados implican menos capacidad para expresar las emociones y menos posibilidades de elaborar un pensamiento. Los estudios han demostrado que parte de la violencia en la esfera pública y privada proviene directamente de la incapacidad de describir sus emociones a través de las palabras. Sin palabras para construir un razonamiento, el pensamiento complejo se hace imposible. Cuanto más pobre es el lenguaje, más desaparece el pensamiento. La historia es rica en ejemplos y muchos libros. George Orwell 1984, Ray Bradbury, Fahrenheit 451, han contado cómo todos los regímenes totalitarios han obstaculizado siempre el pensamiento mediante una reducción del número y el sentido de las palabras. Si no existen pensamientos, no existen pensamientos críticos. Y no hay pensamiento sin palabras. ¿Cómo se puede construir un pensamiento hipotético deductivo sin condicional? ¿Cómo se puede considerar el futuro sin una conjugación en el futuro? ¿Cómo es posible capturar una tormenta? Una sucesión de elementos en el tiempo, ya sean pasados o futuros, y su duración relativa, sin una lengua que distingue entre lo que podría haber sido, lo que fue, lo que es, lo que podría ser, y lo que será después de que lo que podría haber sucedido, realmente sucedió. Queridos padres y maestros, damos a hablar, leer y escribir a nuestros hijos, a nuestros estudiantes. Enseñar y practicar el idioma en sus formas más diferentes, aunque parezca complicado, especialmente si es complicado, porque en ese esfuerzo está la libertad. Quienes afirman la necesidad de simplificar la ortografía, descontar el idioma de sus fallas, abolir los géneros, los tiempos, los matices, todo lo que crea complejidad, son los verdaderos artífices del empobrecimiento de la mente humana. No hay libertad sin necesidad. No hay belleza sin el pensamiento de la belleza. Christophe Clavé, sugerido por